nosotros sí somos capaces. Y es que el método dice descubrir la capacidad. Entonces, yo voy a descubrir que yo puedo. Y dice una oportunidad. Claro, porque eso me va a dar a mí una y muchas oportunidades al yo decir, ay, si era capaz de aprender, si era capaz de pronunciar, si era capaz de recordar, porque hay veces decimos, no, yo ya que me voy a acordar de esas cosas, yo no tengo memoria ya para eso. No, ya que voy a poder practicar pronunciación. ¿Será que yo esta así aprendo? ¿O será que si yo no estoy en un país que hable ese idioma, será que sí? Pero es que yo con quién voy a practicar. Pero ¿y en qué momento yo voy a recordar tantas cosas? ¿Y si les ha pasado a ustedes que mientras están ustedes en sus clases, ha sido fácil, ha sido sencillo recordar, practicar, como que ya perdemos la pena? Vamos cogiendo nosotros confianza, vamos nosotros hablando con nuestros compañeros y empieza a ser fácil, como que todo lo que pensábamos era fácil, que era más fácil de lo que pensábamos. Y por aquí con nosotros tenemos a Kelly Hernández, desde la coordinación de pedagogía del campus, que también nos estará acompañando en este webinar. Buenos días, Kelly, ¿cómo estás? Buenos días, Carolina. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias. Por aquí viendo que nuestros estudiantes también, ellos están allí muy pendientes de este webinar, muy interesante. Así es, así es. Yo estaba escuchando a Carolina. Carolina ya empezó a introducirnos de una manera muy bonita este tema de hoy, que queremos que uno de ustedes aprenda, interiorice, tenga en su corazón. Entonces, Carolina, gracias por darles como ese abrebocas, ese short introduction, una introducción corta, corta, para que ustedes empiecen a conocer un poquito más del trabajo que estamos desarrollando desde la fundación y cómo ustedes pueden empezar a aprender estos idiomas de una manera muy bonita, que es aplicando el método de la doctora María Luisa Piraquí. Yo quiero preguntar tal vez si ya estamos grabando, de pronto tú sabes, en todas las salas, Ya perfecto. tenemos grabación en todos los canales. Muy bien, muy bien. Entonces voy a empezar por aquí compartiendo mi pantalla. Ustedes me confirman, por favor, si la pueden visualizar. ¿Sí? Ahí la ven. Sí, Listo, listo, perfecto. Entonces, empecemos con este tema tan bonito que es, ¿cómo puedo yo aplicar? Buenos días. ¿Cómo Sí, puedo lo que yo pasa es que yo aplicar? casi no sé manejar esto, pero ahí voy. no se preocupe. Ahí No ya se vamos entonces preocupe. todos a aprender. Recordemos entonces que todos vamos a tener nuestros micrófonos silenciados para Ay, ahora que sí puedo. podamos todos entonces continuar con facilidad con nuestro webinar. Bien, pues todos con micrófonos silenciados. Muchas gracias. Yo no lo sé silenciar y ahora se desapareció. Yo le ayudo, Luz Marina, no se preocupe, listo. Ya quedó silenciado por ahí. Bueno, entonces vamos a resolver esta pregunta. ¿Cómo aplicar el método Descubrir la capacidad, una oportunidad de autoría de la doctora María Luisa Pirequive al aprendizaje de los idiomas? Para empezar este tema, queremos empezar por esto. Les compartimos que estuvimos preguntándole a varios compañeros, ellos qué creen que se necesita para aprender un idioma. Y estas fueron algunas de las respuestas más interesantes que encontramos en nuestra encuesta, que yo sé que tal vez algunos de ustedes las conocen. Lo primero que nos dijeron, Carolina, fue que se necesita presencialidad, que realmente eso virtual es difícil. Necesitan practicar ahí, cara a cara, Con la persona enfrente, decían. con la persona enfrente, entonces por eso necesito la presencialidad, necesito los libros, yo necesito escribir en mi libro que me diga y hacer los ejercicios y por supuesto pues un profesor porque yo solito no voy a aprender, ¿cierto? ¿Qué más nos decían, Carolina? Que tenían que estar en el lugar con un nativo, que tenían que aprender con un nativo el idioma que estuvieran aprendiendo. Si no, no se iba a entender ni a comprender bien el aprendizaje. El idioma o que no lo iban a hacer bien, que eso el nativo es como que el que sabe bien las características del idioma, entonces que mi profesor sea inglés o sea italiano, bueno, que sea un nativo.
Algo muy interesante es que me decían que necesitaban traducir. Entonces, no, yo necesito que me traduzcan y me digan qué significa esa palabra, porque si no me traducen, yo pues no entiendo. Entonces, ese fue otro interesante. Sí, también nos decían que se necesitaba mucho dinero para poder estudiar un idioma y que se tenía que viajar, porque si no se invertía en ese viaje, entonces tampoco dónde practica. No, que Exacto, que tocaba. estar allá en contexto, en el país, para que me hablen todo el tiempo en el idioma y así yo aprendo, como sumergirme en el idioma. Bueno, otros decían que la gramática es muy importante, entonces que si no, uno no aprende primero esas reglas gramaticales, que va el verbo, que va la oración, que termina de tal forma, pues entonces pues no lo van a aprender tampoco, ¿no? Porque hay que reconocer esas reglas. Y también nos habían dicho que solo los niños, porque son una esponjita, solo los niños podían aprender, que ya después ya no se aprende nada. Sí, esa nos causó mucha curiosidad, porque tal vez uno piensa eso, no, ya a mi edad es difícil, me cuesta mucho eso, yo ya no tengo esa misma habilidad para aprender. Y bueno, otra que nos dijeron por ahí es que se debe pronunciar muy bien, porque si yo no pronuncio bien, pues entonces no me voy a poder comunicar, no me voy a poder comunicar, no me van a entender, entonces tengo que decir así muy bien la pronunciación para poder aprender y hablar ese idioma. Bueno, vamos a dejar estos ahí. Yo sé que ustedes tienen más. Me gustaría que en la cajita del chat nos cuenten qué creen que se necesita. ¿Qué creen que se necesita para aprender un idioma? Si están de acuerdo con estas opiniones o tal vez piensan un poquito diferente. Bueno, cuéntenos por ahí en la cajita del chat mientras tanto. Y yo quiero, pues ya ahorita retomamos este tema, pero quiero empezar contándoles que la doctora María Luisa, pues ella ha sido nuestra inspiración. Ella se ha preocupado por educarnos en valores de una manera muy bonita. Y esto ha nacido realmente por las experiencias que ella ha vivido como persona, ¿sí? Yo no sé si ustedes saben, pero ella cuenta que siempre fue una estudiante muy aplicada, pero en donde creció, allá en Chipatá, en Santander, no había como escuelas que le brindaran esa posibilidad de ella seguir estudiando. Ella solamente pudo estudiar en su escuela hasta la primaria, no más. De ahí en adelante no había una escuela que le brindara esos estudios que uno estudia en la adolescencia, los de bachillerato, los de secundaria que le llaman en otros lugares, porque pues en su lugar donde vivía no existía, no había. Pero ella tenía ese anhelo de estudiar y no lo pudo hacer en ese momento. Bueno, pasaron los años, después viajó a Sáchica y en Sáchica, aquí también, en otro lugar de Colombia, ella pudo hacer su bachillerato por radio de una manera muy admirable. En esa época, los que no podían en una escuela, porque no había escuelas, pues lo hacían a través de un programa que salió por la radio. Y ella muy diligentemente lo que hacía era poner su radio, escuchar e ir aprendiendo lo que le iban diciendo, las matemáticas, las ciencias, las sociales, bueno, lo que uno aprende en bachillerato. Y ella muy diligentemente sacó adelante sus estudios y fue bachiller. Fue con los años, después viajó a Bogotá, se casó muy joven y con los años, cuando ya tenía sus hijos y tenía un trabajo desde su casa, ¿no? Ustedes saben que ya muy autodidactamente, de una manera muy autodidacta, empezó a hacer costuras, a hacer cubrelechos y ropa y bueno, de esa manera pudo tener un sustento. Y de esa forma también ella empezó a tener como unos ahorros y unos recursos para estudiar su carrera universitaria. Entonces fue después de los años, cuando ya era una mujer casada, cuando ya tenía sus hijos, que ella pudo visualizar esa posibilidad de estudiar su universidad. Y estudió también de una manera muy bonita literatura y lingüística. Ella es licenciada en literatura y lingüística. Y bueno, ya hoy en día todos, yo sé que ustedes han visto cómo ella ha estudiado, incluso estudios superiores, tiene doctorados, tiene incluso doctores honoris causa, que son reconocimientos que se dan por el trabajo, por la vida dedicada al servicio, en donde dicen, usted es doctor, porque usted ha creado algo diferente en el mundo. Usted ha innovado en el mundo, por eso le damos este doctor honoris causa, que es en honor a su trabajo.
Creemos que todo lo que está hecho es similar, es comparable a un doctorado, a un estudio de doctorado. Pero ella no solamente ha recibido esos reconocimientos, también ha recibido reconocimientos de estudio de doctorado. Hoy en día es doctora en Derecho Internacional, en Cooperación también internacional. Bueno, tiene diferentes estudios. Realmente la doctora María Luisa ha sido muy, muy admirable en este aspecto. Y tal vez esa experiencia de vida que ella tuvo, ese deseo que ella expresaba, que ella quería estudiar y no podía en ese momento, que ella era buena estudiante, pero no podía, han hecho que ella piense en nosotros y que ella desee que nosotros tengamos ese acceso a la educación, esa oportunidad de capacitarnos y de prepararnos. Entonces, ella pues siempre nos insta a que la educación que se brinde desde los diferentes aspectos aquí en la Fundación pues sea una educación fundamentada en valores. Los valores hacen una gran diferencia que no es comparable a ninguna otra universidad, a ningún otro lugar. Y por eso nos dice que pues hay que preocuparnos por los estudiantes para que cada uno de ustedes sea una mejor persona. Lo que queremos es que ustedes sean mejores, logren sus metas y sus objetivos. Y por eso, pues, ese método que ella desarrolló se fundamenta en la transformación del ser. Lo que busca es que su vida cambie en algo, haya una transformación, haya un cambio. Entonces, la manera, pues, en que podemos nosotros hacerlo realmente es a través de los valores. Eso es lo que hemos visto en la práctica. Por eso ella, pues, creó este campus. Yo les quiero compartir que realmente el campus, antes de la pandemia, había muchas, eh, digamos, capacitaciones también que hacíamos en la fundación desde diferentes lugares, en diferentes países. Ustedes saben que la fundación pues está como en 16 países. Tenemos diferentes maneras de brindar estos beneficios a las personas, pero no lo habíamos hecho de esta forma como tan grande, tan masiva. En la pandemia fue que nació nuestro campus. Y el campus nació como esa oportunidad para que en la virtualidad pudiéramos llegar a muchos lugares del mundo, a muchos lugares, allá donde usted está. De pronto usted está en Venezuela, de pronto está en Alemania, de pronto está en Ecuador, bueno, en diferentes lugares del mundo. Y gracias a esta plataforma pues hemos podido llegar a ustedes. Y todo ha nacido de ese deseo que tiene la doctora María Luisa en que ustedes se preparen, en que ustedes se capaciten, en que ustedes tengan el acceso, en que nadie les diga que no pudieron estudiar o no pudieron prepararse por las posibilidades humanas como ella vivió, que tal vez en su ciudad no había escuelas, no había universidades, que tal vez las dinámicas de la vida no le permitieron estudiar cuando era joven, etcétera. Ella no quiere eso, sino que cada uno de ustedes tenga ese acceso y la posibilidad de capacitarse. Y el campus ha sido esa plataforma en donde hemos visto ese sueño, ese deseo, una realidad donde todos ustedes pueden acceder desde donde estén. Tal vez lo que se requiere pues es solamente la conexión al internet, el dispositivo, pero es lo único que necesitamos. Todo lo demás no lo necesitamos. Por eso pues esta educación está fundamentada como esa base de la sociedad y como la felicidad nuestra. Cuando nos capacitamos, cuando nos preparamos, nos sentimos felices. Yo sé que cada uno de ustedes aquí tiene esa meta de aprender el idioma. Voy a aprender inglés, voy a aprender italiano, voy a aprender español. Bueno, tengo mi meta, quiero aprender este idioma. Cuando lo logren, se van a sentir muy felices. Van a decir, ay, por fin lo logré. Casi no, pero pude. Entonces la educación nos brinda esa felicidad, esa autonomía, ese que nos sintamos valiosos, nos sintamos importantes, ¿cierto? Que digamos, mire, logré mejorar muchas habilidades y eso es lo que queremos realmente y lo que nos ha inspirado la doctora María Luisa, lo que quiere que se viva aquí en el campus de la Fundación. Bueno, ¿cómo podemos empezar a aplicar esta metodología? Realmente el método, como les decía, busca la transformación del ser, que haya un cambio. Pero yo como estudiante, ¿cómo puedo empezar a ver esos cambios? Bueno, lo primero que necesitamos que ustedes vean que es importante para su aprendizaje es empezar a adquirir alguna organización.
Recuerden que esa organización es la que nos va a ayudar pues a lograr esas metas. Si ustedes se propusieron estudiar, se inscribieron, sacaron su tiempo, ya empezaron a organizarse, ya empezaron a ser muy juiciosos, muy diligentes en su estudio. ¿Y cómo podemos empezar? Empezar a hacer esa organización. Pues lo primero es hacer como ese inventario de actividades y mirar pues cómo yo las puedo realizar, si las voy a realizar en el día a día o si voy a sacar cierto día para estudiar mi contenido. En el campus recuerden que ustedes tienen allí unos módulos, unos contenidos que los profesores de una manera muy organizada han preparado para ustedes. Y ahí en esos módulos, en esos contenidos, ustedes tienen como ese panorama. Ya sé que a la semana yo tengo que estudiar, bueno, estos 2 temas. Entonces me voy a organizar en mis tiempos. Bueno, yo puedo sacar un espacio los martes. Tal vez me toca muy difícil. Yo sé que a algunas personas les toca casi que a la madrugada porque no tienen el espacio, porque trabajan, porque hacen muchas actividades en su casa, sus niños. Pero dicen, bueno, yo voy a hacer este esfuerzo, voy a sacar una hora antes de que todos se despierten. Voy a sacar una hora para estudiar este contenido de mi módulo. Bueno, mañana voy a sacar otra horita en la tarde, en la noche, porque ya también todos descansan y tengo como el espacio, entonces voy a sacar ese espacio para estudiar. Lo primero es eso, organizarnos y ver cómo voy a planear mi estudio. Lo segundo es identificar un espacio donde yo pueda estudiar. A veces lo hacemos desde nuestra casa, desde nuestra cama, perdón, o desde el carro, bueno, porque vamos así como en el transporte, movilizándonos, pero ustedes busquen un espacio en su hogar o en algún lugar, a veces se estudian en las bibliotecas, hasta en los parques, los he visto yo estudiando. Dicen, no, es que acá no hay nadie, acá puedo dedicarme a estudiar. Bueno, busque ese espacio donde usted pueda organizarse y donde pueda dedicar el estudio. Esto es porque hay prácticas que indican que cuando uno organiza ese espacio, como que el cerebro también se organiza y como que se entiende que es hora de estudiar, es el momento de estudiar. Entonces eso ayuda incluso hasta para la mente, para el aprendizaje. Lo segundo, pues, es identificar qué recursos tecnológicos tengo, ¿cierto? De pronto, no todos tienen computador. De pronto usted está conectado aquí en su teléfono o en una tablet. Entonces, mire el recurso que tenga, sea teléfono, sea tablet, sea computador, y organícelo en su espacio para que pueda acceder a sus clases. Y lo tercero, que es algo muy bonito, muy importante, es que siempre nos acompaña alguien. Nos acompaña un familiar, nos acompaña, bueno, alguna persona. Entonces yo identifico quién tal vez está a mi alrededor y empiezo pues a compartirles que estoy estudiando inglés, que estoy estudiando italiano, que estoy estudiando español. ¿Cierto? Entonces vamos a compartirles a ellos. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que ellos también sepan que estamos estudiando. Entonces nos va a ayudar en esa organización. El primer paso es organizarnos. Yo sé que muchos de ustedes aquí ya lo hacen, ya lo han aplicado porque han sido muy juiciosos en sus clases, han sacado ese espacio y le han dicho a sus familiares, no, voy a estudiar, espérenme un momento que estoy estudiando inglés, ahorita lo atiendo, ¿cierto? Porque estamos estudiando. Yo sé que este es lo mínimo que hacemos cuando empezamos un proceso de aprendizaje. Ahora vienen datos más interesantes. Volvamos a nuestras preguntas. ¿Se acuerdan que les dijimos que hicimos esa encuesta? Les preguntamos qué se requiere, qué se necesita, qué no se necesita. Bueno, en estas respuestas nos dimos cuenta que todo eso que nos decían son prejuicios, son barreras que nosotros creamos, que le decimos a nuestra mente. Son a veces incluso excusas. No, yo no puedo estudiar porque necesito mi profesor nativo. No, yo no puedo aprender porque necesito vivir allá en ese país. No, yo necesito un libro. Es que voy a comprarme el libro. Cuando me compre el libro, ahí estudio. O tal vez necesito ser joven. Eso mejor mis hijos, mejor mis nietos.
Ellos porque yo ya no, ya no. Todos esos pensamientos que tenemos, que a veces decimos, son barreras que le creamos a nuestra mente. Son maneras de decir, no puedo. Pero resulta que la doctora María Luisa en su método nos ha enseñado que sí podemos, que sí podemos. Y me dicen por aquí que no visualizan mi pantalla. ¿Ustedes la ven? ¿Todos ven la pantalla? ¿Las diapositivas? Ok, ok. Voy a volver a compartir pantalla para que todos puedan verla. Se dice que tiene pausado. Ahí ya la ven. ¿Todos la ven? Bueno, aquí me dicen que sí. ¿Sí? Sí, Bueno, gracias a todos. Volvimos a nuestras opiniones. ¿Se acuerdan? Que nos dicen, no, bueno, tal cosa, tal cosa. Son barreras, son barreras. Y la doctora María Elisa nos ha enseñado con este método que hay que descubrir la capacidad. Pero para yo descubrir mis capacidades, empiezo por eliminar esas barreras, por entenderlas, identificarlas. Estas son barreras de la mente que ponemos a nuestra mente. Pero hay otras barreras. Por ejemplo, que yo no tenga la posibilidad de ir a una universidad, ¿cierto? Esa es una barrera ya física, social. No, no tengo los recursos, los dineros, eso es una barrera económica. No tengo el apoyo de mis familiares, de mis seres queridos. Bueno, eso es otra barrera más social, familiar. Hay muchas barreras, mucho tiempo, pero las que hemos visto que se identifican más con el aprendizaje de los idiomas es esta barrera en la mente, en creer que no puedo, en creer que eh, no, yo no puedo pronunciarlo bien, entonces no lo hago. Entonces me reprimo, me quedo ahí en una esquinita y digo, no, 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 yo no puedo, no, no, teacher, no participo, profe, no, no, a mí no, a mí no, a mí no, porque me siento que no puedo, siento que no, que para mí no es, que eso ya mi boca no me ayuda, o bueno, tantas características que yo sé que nos hemos dicho alguna vez cuando estamos aprendiendo el idioma, decimos, ay, tan difícil, no, yo de verdad que, uy, no, eso no es para mí. Bueno, les queremos decir que la doctora María Luisa con su método nos ha enseñado que todos tienen capacidades. Usted sí puede, para usted sí es, para usted sí hay esta oportunidad. La fundación con el campus ya les ha dado la oportunidad. Ya tienen acceso a ese conocimiento. Ahora empiecen a descubrir esas capacidades. Empiecen a descubrir esas habilidades que todos tienen. Todos tienen. Ella ha sido nuestro ejemplo. Carolina les decía algo muy bonito al inicio y es que a pesar incluso de la edad o del contexto, del lugar en donde esté, ella nos ha enseñado que no es tarde, que no hay inconveniente, que todos podemos, ¿cierto? Aprender idiomas, también practicar, decirlos, que lo importante es que nosotros lo creamos, tengamos esa motivación, podamos reconocerlo así y vamos a ver cómo vamos a descubrir esas capacidades. Yo sé que cada uno de ustedes aquí en el transcurso de sus cursos van a empezar a ver eso con sus profesores. Ellos se han preocupado mucho para que ustedes practiquen, practiquen, porque la primera barrera que encontramos al aprender un idioma es que no hablo. No, 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 yo no puedo, no, 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 porque eso suena diferente, en mi cerebro suena bonito, pero cuando mi boca lo dice, no, eso suena terrible. Yo no, hay un miedo, por aquí en el chat se dice miedo, tal cual, hay un miedo muy grande. No, yo dije la R y era y yo la dije mal, entonces, no, 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 qué vergüenza, no, no, no. Entonces, por eso están en las clases motivándonos mucho a participar. Por eso les hemos dicho, enciendan la cámara, prendan el micrófono, no se preocupe, practique, practique, porque queremos que hablen, hablen. Cuando uno ya vence esa primera barrera del miedo, ya lo demás es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo de aprender, porque ya me lanzo, ya sé que estamos aquí en el espacio para practicar. Yo les quiero compartir también que parte de de vencer estas barreras, hay algo muy bonito y es generarles a ustedes un ambiente de confianza.
como la familia, como la casa, ¿sí? A mí me gusta dar ese ejemplo, porque cuando uno está con su familia, cuando uno está con su casa, con sus seres queridos, uno siente que uno puede ser como uno es. Y entonces en la casa yo sé que ustedes de pronto vienen de un día de un trabajo muy pesado y entonces, bueno, llegué a mi casa, pero yo siento que descansé, ¿cierto? Ya estoy en mi casa, ya puedo ser yo, entonces puedo quitarme los zapatos y andar sin zapatos. O puedo tal vez comer en mi cama, o bueno, cada uno tiene como algo que uno dice, estoy en mi casa y nadie me regaña, nadie me dice nada porque estoy en mi casa, ¿cierto? O estoy con mis seres queridos, entonces yo sé que puedo hacer chistes, ¿no? De pronto a los que les gusta, ay, mis seres queridos ya me conocen, ya saben que me gusta hacer chistes, entonces voy a hacer chistes porque me siento en confianza. Así queremos que ustedes se sientan en la fundación, en el campus de la fundación, que están en su familia, en cada encuentro en vivo. Aquí ninguno les va a criticar la pronunciación, ninguno les va a decir que no tienen la edad para aprender o que necesitan ir a comprar un libro, nada, nada de esas barreras, nada de esas barreras, porque lo que queremos es que ustedes vean que este espacio está dado precisamente para que podamos practicar, podamos vencer ese miedo. Cuando ustedes tengan esos pensamientos, digan, no, no, la doctora María Luisa nos ha enseñado que todos tenemos habilidades, yo voy a seguir su ejemplo y voy a empezar a practicar, a practicar, a practicar, y yo sé que lo voy a lograr, ¿cierto? Y en el campo lo puedo hacer. Puedo levantar la mano, puedo hacer preguntas, mis profesores me van a resolver mis dudas. Aprovechen, aprovechen mucho este espacio de confianza en el que hemos querido que ustedes sientan esa libertad, esa tranquilidad y que puedan, por supuesto, pues lograr su objetivo de aprendizaje. ¿Qué hemos visto? Que hemos visto que cuando esto pasa, cuando yo venzo esas barreras, cuando yo empiezo a tener este espacio, a aprovechar mucho ese espacio que nos brinda la fundación, hemos visto que efectivamente hay unos cambios. Sí hay un cambio en las personas. Lo primero es que nosotros pues hemos procurado que ustedes vean aquí también en el campus esta cultura de valores, así como nos ha enseñado la doctora María Luisa. Vamos a practicar, a poner en práctica los valores. Por eso yo empecé diciéndoles que íbamos a organizarnos, ¿cierto? Que íbamos a decirle a los demás que estamos estudiando, que íbamos a buscar un espacio, porque ahí ya empezamos a aplicar algunos valores, algunas habilidades, como lo es la diligencia, la organización, ¿cierto? La responsabilidad. Cuando yo soy organizado, empiezo a ser responsable, cuando yo hago ese calendario, organizo mis tiempos, tengo diligencia, estoy siendo muy juicioso. Entonces ahí ya empiezo yo sin darme cuenta a practicar unos valores, a practicar esta cultura de valores que ustedes también pueden ver en sus profesores, pueden ver en sus tutores, porque ellos también están ahí muy juiciosos mirando cómo ser muy, muy puntuales, cómo atender a sus preguntas, cómo ayudarlos a participar, cómo resolverles sus preguntas a tiempo también. Nuestros tutores, ellos de una manera muy juiciosa están pendientes de ustedes. Estamos en una cultura de valores. Y empezamos a ver cambios, cambios en la actitud. Entonces, como mi profesor me motiva, como mi profesor me dice que yo sí puedo, como mi profesor me hace hablar, yo empiezo a tener un cambio de actitud. Y entonces empiezan esas barreras. Ay, es que mi edad, no, eso empieza como que a desdibujarse, como que se derrite, ya se deshizo, ya no existe. Ay, ¿verdad que yo pensaba así? Pero no, ya no, porque yo ya sé que yo puedo, ¿cierto? Yo ya sé que yo puedo practicar. Empiezan a haber unos cambios en mi actitud. Ay, mi hija, hasta los familiares le dicen a uno, oiga, ¿usted cómo ha cambiado? Mire que usted sí, uy, ha aprendido ese inglés porque yo le escucho que practica, practica. Y uno dice, sí, sí, porque me han enseñado que yo puedo. Entonces empiezan a ver esos cambios en mi actitud, en mi mismo reconocimiento de lo que yo puedo hacer, ¿cierto? Hay un cambio también en la forma como nos relacionamos con los demás, porque los valores nos invitan a eso, a siempre brindar lo mejor de nosotros. Entonces, yo sé que ustedes en sus cursos de idiomas han aprendido, por ejemplo, expresiones básicas de cortesía. Entonces yo ya sé cómo saludar en inglés o en italiano o en español,
pero también sé cómo decir gracias, también sé cómo decir de nada, ¿cierto? Ahí han empezado a adquirir esas palabras también tan bonitas de cortesía. No, yo ya sé cómo decir discúlpeme. Cuando sin querer hago algo, ay, discúlpeme. O cuando voy pasando por la calle, por el supermercado, y hay una persona en mi camino, yo no la empujo. No, yo ya sé decirle, disculpe, con permiso, excuse me, ¿cierto? En inglés o en italiano o en español. Yo ya empecé a aprender esas preguntas tan bonitas de cortesía. Entonces empiezo a relacionarme también con las demás personas con esos valores que nos enseñan aquí en el campus de la fundación. Y empezamos a aportar soluciones. ¿Por qué? Porque miren que, por ejemplo, usted está aprendiendo inglés y resulta que en algún momento de su vida necesitó hablar en inglés. No sé, hay un extranjero en la calle, hay una persona que está pidiendo ayuda, pero no habla su idioma, no habla español. Entonces, usted como ya sabe decir por lo menos hi, y ya sabe decir que necesita, entonces usted aporta esa solución y le dice, hola, ¿qué necesita? No, ¿dónde encuentro esta calle? Ah, mire, está allá. Listo, gracias. Aporté una solución porque sé hablar ya inglés, porque ya sé cómo comunicarme en italiano o ya sé cómo comunicarme en español. Empecé a aportar soluciones o viajé con mi familia, algún día viajamos, tuvimos esa posibilidad de estar en otro país que habla el idioma y ya puedo yo hablar, puedo yo comunicarme sin temor, sin miedo, puedo expresarme, ahí empiezo a aportar soluciones. Ya sé cómo, no sé, pedir en un restaurante una comida, cómo pagar una cuenta, ¿cierto? Empecé a aportar soluciones con el aprendizaje de ese idioma que estoy teniendo aquí en la fundación. Cuando yo ya logro eso, ya empiezo a practicar, ya empiezo a tenerlo hacia los demás también. Entonces empiezo a tener una autonomía del ser. Esto es muy bonito, porque lo que nos enseña es que nosotros, digamos, no dependemos de otras personas, no dependemos de otras personas, sino que también somos autónomos. También tenemos la posibilidad de resolver las situaciones, resolver las novedades, porque no dependemos de otras personas. Y eso nos enseña también aquí, les van a enseñar sus profesores en el campus de la fundación, cómo tener esa autonomía, cómo no depender, sobre todo en el idioma. En el idioma se aplica mucho, ¿por qué? Porque digamos que yo necesito hablar. Entonces no me pueden traducir, ¿cierto? No me puede traducir el vecino, no me puede traducir mi hermano, mi amigo, mi hijo. Me toca a mí, me toca a mí. Entonces ahí empiezo a desarrollar esa autonomía. Empiezo a pensar en proyectos de vida. Es muy bonito porque, por ejemplo, ustedes dicen, ay, ya aprendí este idioma, voy a viajar. O bueno, tal vez voy a hacer un estudio en este idioma. Yo sé que cada uno de ustedes tiene una meta. Ustedes están aquí porque tienen una meta. Yo los he escuchado en las clases, las primeras clases, los profesores les preguntaron, bueno, ¿por qué quieren estar aquí? Entonces ustedes dijeron, ay, sí, yo tengo esta meta. Es que yo quiero traducir. Es que yo quiero hacer tal labor. Esos sueños, esos sueños. Entonces, piensen en esa meta, porque eso hace parte también del desarrollo de su autonomía, de cómo ustedes pueden desenvolverse en las diferentes situaciones de la vida y lograr sus metas y sus sueños. Y pues empiezo a tener ese compromiso con mis decisiones. Estudiar un idioma es una decisión. Usted tomó esa decisión cuando se inscribió. Usted dijo, yo quiero. No dejen que ese yo quiero se desdibuje, ¿sí? Que no el tiempo, el afán o lo que dicen los demás, no dejen que ese yo quiero se desdibuje, sino que ustedes sean muy conscientes de esa decisión. No, yo sí quiero, yo en verdad quiero aprender. Entonces, cada día cuando ustedes sientan que no, recuerden que es una decisión, recuerden esa meta, qué sueño tienen y practiquen, pongan en práctica esos conocimientos y ese aprendizaje.
Todo eso nos hace ejercer unos derechos, el derecho al aprender, el derecho a capacitarme, también mi deber, ¿no? De comunicarme con los demás, de poder ayudar, de poder aportar. Entonces, todo eso es muy, muy importante. Y lo último es la productividad. Resulta que la productividad no solamente es que, no sé, desarrollé un emprendimiento. No, la productividad es también cómo yo empiezo con este conocimiento a aportar a mi familia, a aportar en mi casa de alguna manera o aportar a mí mismo, a mis metas, a mis sueños. Ahí estoy siendo productivo. Ese conocimiento que aprendí no se quedó ahí, no se quedó simplemente en el estudio que hice y ya, sino que empecé a utilizarlo en mi día a día, en mi vida para algo, para algo. Tuvo su fruto, tuvo su resultado. Ay, mi meta era hacer una traducción, lo logré hacer y eso ya es la parte productiva. Entonces empiezo a aprovechar este recurso, a ver de qué manera puedo aplicarlo y cómo puedo satisfacer estas necesidades de mi familia y de los demás a través de este aprendizaje. Para este pedacito, que es como ya el final de nuestra capacitación de hoy, yo quiero pedirle a Carolina, Carolina, que tú nos ayudes mucho en este pedacito, porque yo les quiero decir que cuando aprendemos un idioma, además de desarrollar estas habilidades que vimos, ¿no? De la autonomía, de aplicar los valores, de incluso ser productivos, también aprendemos otra cultura. Resulta que aprender un idioma es también aprender otra cultura. Entonces me parece algo muy, muy interesante. Carolina, quisiera que nos contaras un poquito qué es esto de aprender otra cultura con el idioma. Claro que sí. Resulta que cuando nosotros estamos empezando a aprender italiano, inglés, francés, alemán, portugués, estamos aprendiendo la forma en la que esas personas allí se comunicaban. Todo lo que veían a su alrededor, todo lo que ven, ellos lo impregnan en la cultura, en cómo ellos se comunican. Por eso muchas veces las personas dicen, no. Es que yo digo esta palabra y allí no me entienden y pensamos que de pronto porque yo hablo primeramente español y aprendí inglés. Entonces yo digo, es que yo aprendí inglés en Estados Unidos y yo viajé a Europa y no me entendían. Yo decía esta palabra y no me entendían. O yo aprendí francés en Canadá y cuando yo estuve en Francia, no me entendían, no me entendían. Y resulta que el idioma, cuando nosotros nos vamos a comunicar, tenemos muchas palabras que se utilizan en esa zona. Por ejemplo, cuando yo digo que, ay, esa persona se puso roja como un tomate. Y resulta que yo estoy diciendo roja como un tomate porque es que en mi país están los tomates de ensalada que son rojos, pueden haber verdes, pero en su mayoría son rojos. Que el tomate para hacer entonces el hogado o el guiso, cuando yo pongo cebolla y todo eso, entonces le dicen que tomate chonto, entonces es súper, súper rojo. Y resulta que en esas variaciones, nosotros de pronto si vemos algunos tomates que han importado, nos damos cuenta que hay unos que son como un poquito más claritos, ¿cierto? Pero resulta que si yo hablando español llego a otro país y yo llego y digo, se puso roja como un tomate, la persona no me entendió. ¿Y cómo que no me entendió? Pues los tomates son rojos. Pues resulta que en ese país los tomates son naranjas. ¿Ustedes han visto tomates naranjas? A ver, yo veo caritas por acá. ¿Han visto tomates naranjas? Hay tomates naranjas. Y resulta que ella no conocen los tomates rojos. ¿Y qué pasa? Que eso es cuando nosotros vemos que la cultura está inmersa en el aprendizaje de los idiomas o en el idioma como tal. Cuando nosotros nos empezamos a comunicar, si vemos, por ejemplo, la lengua de señas, nosotros pensaríamos entonces que sería universal. Todos los países hablan solo una lengua de señas. ¿Ustedes sabían que lengua de señas hay colombiana, argentina, americana y así sucesivamente? ¿Sabían? Pues imagínense que eso depende también de la forma en cómo veían las personas a su alrededor, cómo entienden y comprenden su entorno y asimismo se comunican. ¿Que hay similitudes? Claro, hay similitudes. ¿Que son iguales? No son iguales. ¿Qué pasa, digamos, con el inglés? El inglés yo puedo decir, yo aprendí el inglés en Estados Unidos. Entonces mi inglés me van a entender en todo el mundo. Fue difícil, tuve que trabajarlo, me esforcé, pero resulta que me encontré con otra persona
de Asia. Y esa persona de Asia, cuando yo empiezo a hablar con la persona, no me entiende. Y es que yo cuando me empiezo a comunicar, empiezo a hablar así porque yo quiero hablar más rápido, porque es que entonces los americanos hablan rápido y les entienden. Y entonces voy a empezar a utilizar estas palabras porque ellos no dicen I am not, sino que dicen I am. Entonces voy a decir I am y así va a sonar más nativo. Pero resulta que todas esas cosas, cuando nosotros estamos interactuando con otras culturas, en vez de unirnos, nos separan. ¿Por qué? Porque toda esta parte cultural nosotros tenemos que tener en cuenta también que cuando estamos teniendo un acercamiento con esa cultura, yo debo de considerar que esa persona no pertenece a ese idioma, no es su primer idioma. Yo debo de considerar que esa persona va a estar haciendo un esfuerzo igual que yo. Por eso, ¿qué nos dice la doctora María Luisa? La doctora María Luisa es utilice un lenguaje universal. Haga un uso del idioma universal. Procure que en el momento en el que usted esté utilizando el idioma pueda hacerlo de manera apropiada y con sinónimos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo me voy a comunicar entonces en el idioma que yo escojo, voy a utilizar sinónimos en caso de que yo no vaya a comunicarme con una persona tal vez de mi mismo país o en el lugar donde estoy viviendo, utilizo sinónimos. Que voy a evitar contracciones, que voy a evitar utilizar palabras regionales, porque como el idioma cuando empieza con este porcentaje cultural que viene inmerso, yo empiezo a entender que hay idiomas que no conocen la palabra mariposa, por ejemplo. ¿Ustedes sabían eso? Porque en esos países donde se hablan esos idiomas o en esas regiones no existen las mariposas. O por ejemplo, que cuando yo voy a decir un tono de un color, voy a decir azul o voy a decir verde, resulta que en ese lugar para ellos es un mismo tono, el verde y el azul, porque ellos no ven esa diferencia, porque la zona geográfica es diferente. Todo eso viene inmerso en toda esta parte cultural en los idiomas, que cuando nosotros empezamos a entender, a estudiar el idioma, empezamos a aprender a hablar el idioma, empezamos a entender también cómo fue concebido ese idioma, cómo lo empezaron ellos a hablar. Y entonces empiezo yo a hacerme un ciudadano del mundo. Empiezo yo a convertirme en una persona de mente más abierta y respetuosa, porque entiendo la diferencia, porque entiendo que hay otros que tienen también un mundo diferente a su alrededor, que así como yo veo a mi alrededor muchas cosas, puede que en mi entorno yo vea una finca, todo es verde, hay vacas, los pajaritos, todo, pero puede que yo viva en una ciudad y para mí las vacas no existen al lado. Y cuando yo hablo, yo no menciono muchas palabras. Y cuando nosotros empezamos a ser conscientes de eso en este proceso de aprendizaje, empezamos a ser más respetuosos. ¿Y se acuerdan todas las características que ustedes enunciaban al principio de la doctora María Luisa? De por qué nosotros la admiramos, de por qué ella es un ejemplo. Resulta que ella aplica todas esas características en su día a día cuando está en un trato con una persona de otro lugar. Ella es respetuosa porque para la persona puede que un acercamiento de un abrazo no sea bien visto. Puede que cuando yo hablo muy rápido también no sea la mejor forma de comunicarme y se tome irrespetuoso porque no tuve en cuenta a la otra persona que su primer idioma no es el que estamos hablando. Si yo hablo inglés, si yo hablo italiano, si yo hablo español y empiezo a hablarle muy rápido a la otra persona porque siento que me entiende y se me olvidó. Empecé a hablar así a esa velocidad y se me olvidó. Entonces no consideré su cultura tampoco. Entonces miren que va en diferentes vías. Uno, cuando lo hablamos, aprendemos la otra cultura, entendemos cómo ellos ven las cosas. Pero también cuando yo empiezo a tratar a otros, cuando yo empiezo a aprender todo ese idioma, yo empiezo a tener en mí una responsabilidad de que así como conmigo fueron considerados en ese proceso, como yo me di cuenta que pasa uno por muchas cosas, asimismo cuando yo lo voy a aplicar en otros, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a considerar que a los demás
que pueden estar en ese mismo proceso, también les va a pasar por ese punto de entender la cultura, de entender que cuando nos comunicamos con otros, entonces debo de ser más considerado. Y allí nosotros estamos siendo embajadores de la doctora María Luisa. ¿Por qué? Porque estamos aplicando todos los valores, virtudes y cualidades que ella nos enseña al hacer este proceso de enseñanza para todos. Kelly, ¿qué Gracias, te Carolina. parece? Ay, me parece muy bonito. Creo que ahí mejoró mi audio, que vi varios comentarios del audio. Yo no sé si me escuchan mejor. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. A mí este tema me parece muy bonito porque resulta que este enfoque, como dice Carolina, de aprender otra cultura, nos ayuda también a ser más respetuosos. A veces hay cosas que uno dice, pero si en mi país eso no existe, ¿cierto? Como decía Carolina, tal vez yo vivo en un pueblo y yo no conozco esos edificios gigantes porque pues me he dedicado a los cultivos y nunca he salido de mi pueblo. Y cuando empiezo a aprender otro idioma, entonces empiezo a conocer que hay ciudades muy grandes, que hay lugares con unos edificios altísimos, que tienen metro. Tal vez yo no conozco el metro y resulta que allá tienen un metro, tienen un tranvía, bueno, tienen otros sistemas de transporte. Empiezo a ampliar mi panorama, mi conocimiento del mundo. Y aquí es donde vemos que es algo muy importante para aprender. Nos va a ayudar porque pues primero para nosotros, para el campus de la Fundación, pues ustedes son lo más importante, cada uno de ustedes donde viva. Si vive en la gran ciudad, si vive allá en la comunidad. Yo sé que hay estudiantes que se esfuerzan mucho, incluso en un árbol, van y buscan la señal allá en un árbol donde saben que les toma su internet y se conectan con sus datos. O si viven, no sé, en una isla, donde sea que estén para nosotros, pues ustedes son lo más importante. Y empezamos a demostrar ese respeto que tenemos hacia su cultura, hacia su manera de ser, también al conocerlos y cuando ustedes hacen lo mismo como estudiantes, empiezan a aprender esa cultura del idioma que están ahí, que tienen como meta, del inglés o del italiano, del español, empiezan a tener también ese respeto hacia los demás, porque empiezan a comprender esas diferentes maneras de vivir. Ay, es que allá no hay mariposas, como decía Carolina. Resulta que los tomates no son rojos, sino verdes. O resulta que los colores son diferentes. Bueno, empiezo a respetar esas maneras diferentes de comunicarse y de ser. Y pues aprecio también que mis compañeros, porque ustedes tienen compañeros de diferentes lugares también del mundo, nos cuenten esas diferencias, nos enseñen que no, que en Venezuela hacen tal situación. Bueno, lo mismo nos pasa al aprender un idioma. Ustedes van a ver que en el campo les va a decir, en Inglaterra, tal característica. Bueno, en África es diferente porque hay tal otra característica. Entonces yo empiezo a respetar también esas diferencias. Y es que Ampliamos resulta, nuestra Kelly, visión. Resulta, Kelly, que aquí, escúchame, para también complementar y dar aquí respuesta a un comentario que nos decía uno de nuestros estudiantes. Resulta que cuando nosotros comenzamos un proceso de aprendizaje de un idioma, nosotros no solamente estamos aprendiendo el idioma, sino la cultura, como les decimos. Y cuando nosotros empezamos ese proceso, nunca nos imaginamos jamás que íbamos a tener también que entender cuál fue la forma o la visión que tuvieron esas personas al crear ese primer idioma para yo así entender que las personalidades por eso son diferentes. Por eso cuando yo me estoy tratando con las demás personas, a mí me entienden diferente si yo llego y voy a dar un abrazo, si yo llego y voy a tener un acercamiento más allá de pronto del buenos días. Si cuando yo estoy en clase y voy a hacer una actividad y entonces nos tocó con algunos, entonces no todos se ríen al mismo tiempo, no todos de pronto empiezan a interactuar así como sonrientes, de pronto vemos y decimos, esa persona sí es agradable, pero como que muy distante. Y resulta que ahí también viene entonces la cultura, o decimos, yo ya estoy practicando mi idioma, pero cuando yo estoy hablando, a mí no me corrigen. No,
A mí me dijeron que todos los nativos corregían, que eran muy amables, pero no todos corrigen. Y resulta que para ellos, en su manera de ver, esto no es apropiado. Debe de hacerlo de una persona cercana, por ejemplo. Entonces, yo creo que aquí muchos no teníamos como esa visión que ahora vamos a tener, que es lo que nos dice a nosotros la doctora María Luisa. Consideremos considérense el uno al otro, ¿sí? Comprendámonos entre todos, porque aquí finalmente esto que nos lleva al tener una visión amplia para que apreciemos la diversidad, finalmente es para comprender que todos somos una sola nación. Y así como ustedes tienen a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus hijos, y todos tienen personalidades diferentes, todos con personalidades diferentes, a todos los amamos y de todos nos queremos como una sola familia. Y asimismo, todos buscamos también el tener la empatía, comprendo al otro, la tolerancia, bueno, está bien, somos diferentes, en eso no somos iguales, no quiere decir que entonces la otra persona es mala, no, simplemente somos diferentes. Entonces empiezo también a tener respeto, empiezo a ser paciente, no quiero entonces que todos sean como yo. Por ahí en algunos países decían, es que ya los colombianizamos. Pero ¿no será mejor más bien que todos encontremos un punto medio donde digamos que todos nos sentimos cómodos? Yo puedo ser yo sin llevar de pronto al otro a que sea como yo, ¿no? Vamos a encontrar ese punto medio y allí empezamos entonces a hacer la práctica de valores que tanto nos recalca a nosotros la doctora María Luisa. Y así empezamos nosotros de dejar, digamos, como todos esos prejuicios y esos pensamientos que nosotros tenemos en nuestra mente, donde decimos, ay, es que los extranjeros no saludan. O es que los de este país nunca lo miran a uno a la cara. O ay, es que esa gente, todos ellos son muy bravos o todos son muy serios. No, nos damos cuenta que simplemente todos somos diferentes, que hay un porcentaje cultural en el idioma y que por eso las personas en su generalidad, en la generalidad, pueden tener unas ciertas características, la organización, la distancia, cuando yo estoy aquí, usted allá, y lo hacen por respeto. Entonces empiezo a entender que no lo hacen, no es personal, no lo hacen porque sea yo. No lo hacen porque yo sea de esta nacionalidad, simplemente su cultura es de esa manera, ellos son así. Y entonces empezamos a tener una armonía entre todos, dejando todos esos prejuicios, esos pensamientos, esas ideas que teníamos nosotros en mente y empezamos nosotros a decir, ah, bien, perfecto, o sea, simplemente somos diferentes. Ahora entendamos y logramos entonces ser, como les decía, hijos de una misma mamá. Nuestra doctora María Luisa, ella es nuestra mamá, ¿cierto? Nuestra familia, esta es nuestra familia. Y aquí empezamos a comprendernos todos. Hermanos, hermanas, tenemos entonces también los primos, los tíos, y simplemente nos damos cuenta que la personalidad es diferente, que es lo que diríamos entonces, que es esa cultura que viene con cada uno de nosotros. Por ejemplo, sé que muchos dirán, es que la cultura latina, todos somos de abrazar, de cocinar en familia, de acercarse. Entonces hay veces hay personas que dicen, ay no, es que se reúnen mucho, abrazan mucho, están mucho tiempo como muchos muy cercanos de los otros y ellos aprecian una distancia. Ah, bueno, pues entonces simplemente les damos ese espacio y respetamos esa diferencia, así como lo hacemos también con nuestro familiar, con esa persona que tanto queremos. No, esa persona no es que sea brava, lo que pasa es que aprecia el silencio o es tímida. Esa persona es tímida. Entonces, como es tímida, yo no voy a obligar a esa persona a que sea como yo, que de pronto soy más extrovertida, sino que simplemente haciendo esa práctica de valores, nosotros nos vamos a empezar a dar cuenta que se va a abrir nuestra mente y empezamos a tener entre todos un trato armonioso, respetuoso, siempre entendiendo que la diferencia nos hace a todos enriquecernos para comprender que como estamos ya en un mundo globalizado, que la fundación es internacional, que ahora estamos viendo ese significado, que como estamos teniendo clases con personas de Italia, de Suiza, de Francia, de España, de Chile, de Colombia, de Venezuela,
simplemente somos diferentes, vamos a tener muchas características similares, pero que muy seguramente hayan choques culturales. ¿Ustedes saben qué es un choque cultural? Un choque cultural es que yo pienso diferente porque yo crecí diferente. Eso es un choque cultural. Si yo tengo a mi hermana y decimos, no, es que nosotros no nos entendemos en este punto, porque es que ella es muy tímida y yo no, yo soy muy extrovertida. Y ahí diríamos que sería como un choque de personalidades. A grande escala, cuando una persona nació en un lugar y el otro en otro, diríamos que es un choque cultural. Simplemente que son diferentes. ¿Cómo les parece? ¿Qué piensan ustedes? A mí me ¿Mm? encanta, a mí me parece muy lindo, Carolina. Yo pienso que no lo veamos como algo, me voy a chocar y entonces me va a costar. No, antes veámoslo siempre como estoy enriqueciendo mi conocimiento del mundo. Miren que yo no sabía que los italianos, para ellos son muy importantes las manos y todos lo expresan con la mano y entonces que para el idioma yo voy a tener que usar las manos porque ellos usan mucho sus manos para comunicarse. A veces ni siquiera la palabra, sino la mano. Le hacen a uno algo y uno ya entiende que eso significa tal palabra. Entonces empiezo yo a comprender esa cultura, a ampliar mi visión del mundo, a comprender que somos personas de países diferentes y es algo muy bonito, es algo enriquecedor. Yo pienso que en este punto el mejor ejemplo, el mejor referente que tenemos como en muchos, en todos, es la doctora María Luisa. Ella siempre nos ha enseñado, o bueno, hemos visto en ella ese ejemplo de respeto a todos, de saludar, de preguntar cómo está, de despedirse. Esa práctica de valores, esa práctica neutra, sin exagerar, ¿no? Sin irnos a el extremo de pronto el mucho cariño o el extremo de la mucha rigidez, sino una neutralidad en el trato nos ha hecho ver que frente a todas las personas la gente se siente bien, así seamos de diferentes culturas, así seamos africanos, asiáticos, europeos, latinos, bueno, así seamos de diferentes partes del mundo, esa parte de valores nos ha hecho sentir bien, nos ha hecho sentir a todos especiales, importantes. Yo sé que ustedes se han sentido importantes, felices, cuando uno ve a la doctora María Luisa. Entonces, eso mismo queremos que ustedes pongan en práctica, que ustedes cuando aprendan empiecen este aprendizaje del idioma, así se sientan y puedan también cuando ya estén en interacción con las otras personas de esas culturas, que ellos también se sientan así, se sientan respetados, se sientan felices con nuestra compañía y con lo que sea que estemos realizando. Entonces, por eso les poníamos aquí arribita, esa es como la cultura organizacional que tenemos en la fundación realmente, esa diferencia que hace que los demás vean en nosotros que somos personas bien, felices también, amigables, normales y que respetamos también esas diferencias culturales. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, ese tema de la cultura organizacional? Ya entendimos que la cultura es como nosotros crecemos, nos criaron a nosotros en nuestro lugar, con lo que vimos, con lo que está alrededor, con todo lo que nos dé a nosotros ese ambiente a nuestro alrededor. Pues resulta que, como ya les hemos dicho a ustedes, nosotros en la fundación somos una familia y nuestra mamá es la doctora María Luisa. Y entonces resulta que en esa familia nosotros tenemos unas enseñanzas que siempre nos da nuestra madre. Entonces ella siempre dice, respétense, piensen unos en los otros, sea tolerante, tenga paciencia, ¿cierto? Todos recordamos todas esas enseñanzas. Eso hace una cultura organizacional. Organizacional quiere decir que hace parte de una organización o de una entidad. En este caso estamos hablando entonces de la fundación, ¿sí? Quiere decir que entonces cada uno de ustedes, cuando ustedes los ven por la calle comprando las cosas del mercado, cuando van de compras con la familia o a un restaurante, usted ahí va de su forma en cómo usted piense, hable, actúe, usted está siendo ejemplo de lo que le haya enseñado su mamá. Si su mamá le enseñó a tener modales, entonces usted tiene modales. Si su mamá le enseñó a respetar, entonces usted respeta.
y usted a sí mismo trata. Cuando todos somos estudiantes de la fundación, cuando todos somos estudiantes de idiomas, cuando todos empezamos a tener interacción con varias culturas, por ejemplo, el día de hoy tenemos estudiantes de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de España, de Italia, Alemania y de muchos otros lugares, Ecuador, Chile, Venezuela, Colombia. Entonces, ahí estamos teniendo muchas culturas. Como ya tenemos muchas culturas, entonces es el momento en el que nosotros debemos de recordar que nuestra cultura organizacional es una. Entonces, ¿qué pasa? Ya esa cultura que nosotros dijimos es que como yo soy de este país, entonces yo no saludo de la mano. ¿No? Pues resulta que ya entre nosotros aquí como estudiantes empieza a prevalecer esa cultura organizacional, porque es que resulta que mi mamá me ha enseñado que uno debe de ser muy amable. Entonces yo voy a ser amable sin irme al extremo, pero siempre teniendo en cuenta que ahora en nuestro corazón estará siempre esa cultura organizacional por encima de todo, porque yo ya sé que lo que me ha enseñado la doctora María Luisa es lo que me va a ayudar a mí a ser exitoso en esa relación intercultural. Intercultural quiere decir que hay una persona de un lugar y otro de otra, de un país y otro de otra. Y entonces empezamos a comprender y a ceder y empezamos a tener entonces toda esa práctica de valores. Bueno, muy lindo, muy lindo. Yo estoy viendo por aquí muchos comentarios en la cajita del chat. Ya estamos por aquí finalizando nuestro webinar. Bueno, todos diciendo qué les ha pasado. ¿Qué les ha pasado de ese choque cultural que han vivido? Y que, por ejemplo, incluso entre nosotros mismos que hablamos español, a veces no nos entendemos, ¿no? En Chile se habla de una forma, en Argentina usan otras palabras, en México, y como que aprendemos a tener un lenguaje más neutro, a hacer Justamente sí. expresiones más sencillas que tal vez nos puedan comprender. Justamente uno de los comentarios de uno de nuestros estudiantes, Rigo de los Santos, nos dice que le sucede frecuentemente porque siendo mexicano, en la interacción que tiene diariamente, dice que hay muchas personas colombianas y que ha aprendido a neutralizar también el lenguaje. Digamos que diríamos esa neutralizar el lenguaje sería de pronto procurar o intentar no utilizar muchas palabras que solo se comprendan en su país. Es lo que él ha intentado hacer. Nos dicen que les parece muy interesante, muy importante el respeto y la empatía. Y también nos dicen que también les pasa. Rigoberto Rodríguez nos estaba contando y dice, literalmente a mí me pasa. Soy muy extrovertido y pensaba que, los que no eran como yo eran amargados, amargados o de pronto que no les agradaba, no les gustaba, diríamos nosotros. También nos dice que muchas gracias a Dios, a la hermana María Luisa, a la doctora María Luisa y a ustedes por empoderarnos para aplicar el método de la doctora María Luisa, descubrir la capacidad, una oportunidad. Y María del Carmen nos comenta y dice, me parece muy interesante y emotivo, son las cosas que vivimos día a día cuando estamos viviendo en otro país. Siempre estar abierto a cosas nuevas, teniendo el debido respeto, la empatía para con todos. Muy importante, sí, en el trato. ¿Qué más nos dicen, Kelly? Y bueno, a ver, yo miro por aquí rápidamente. Y dicen, bueno, que es como poner en práctica una cultura de valores. Y sí, el método de la doctora Marolisa nos dice eso. Realmente nosotros creamos esa cultura de valores. Primero, cuando lo estamos viendo desde la perspectiva de involucrando a una nueva persona, pues yo le ayudo a crearla, ¿no? Le ayudo a que la sienta, la vea a través de mi ejemplo y la persona quiere también implementarla. Y cuando soy yo el que está aprendiendo, pues los demás me rodean de esa cultura de valores y yo empiezo a decir, ay, tan bonito, yo la quiero vivir, yo la quiero aplicar también. Me gusta que sean respetuosos, me gusta que tienen empatía, que comprenden que somos personas que somos de diferentes partes del mundo. Me gusta que se entienda que en mi país no hay cierta característica y no me obligan a entenderla, sino que se comprende que somos diferentes. Entonces me rodean de esa cultura de valores y yo empiezo a aplicarla. Miren que es algo muy bonito, de verdad es muy bonito porque cuando lo vivimos, sin pensarlo, estamos contagiando a los demás también para que lo vivan, porque siempre ven ese ejemplo en nosotros y por eso empezamos a crear una cultura de valores. Ese Por me aquí gustó nos mucho. dicen,
Nos dicen, Olga Lucía López nos dice, qué importante es saber todos estos puntos, no es solo aprender un idioma, es conocer una cultura, aprender de ella y ponerla en práctica. Muchas gracias a la doctora María Luisa y a ustedes, mis apreciados profesores. Gracias, mille. Muy bien. Muy bien, claro que sí, así es, que ya estamos entendiendo nosotros que cuando yo vaya a aprender o continúe aprendiendo el idioma o esté aprendiendo uno nuevo, también voy a aprender cómo esas personas ven la vida y así va a ser más fácil aprender también el idioma, porque hay veces, digamos, llevando al ejemplo al inglés, nosotros en español decimos, yo tengo 20 años, yo tengo 50 años, yo tengo 30 años. Y resulta que en español nosotros decimos yo tengo, son míos, esos son los años que yo he vivido, me los he ganado a pulso. Y resulta que en inglés no, en inglés no se hacen dueños de los años. Es yo he existido en este planeta durante X años. Yo llevo estos años de vida en este planeta, estoy tantos años de viejo. Entonces yo no digo en inglés I have, sino que digo I am. Yo estoy 30 años más viejo. Yo estoy 40 años más viejo. Y así pasa con todos los idiomas. Pero cuando entendemos que culturalmente es la manera en cómo se percibe el idioma, cómo ven la vida, cómo la psicología de ellos, al ver el planeta, las cosas, la aplican al idioma, entonces, claro, es que para ellos los tomates son naranjas. Es que para ellos los postes de luz no son como los de Colombia. Para ellos los postes de luz son un cable con una lámpara colgando, porque allá hay muchos tornados, por ejemplo, y necesitan que estén ahí colgando. ¿Qué pasa? En muchos lugares. Entonces así vamos entendiendo también. Bueno, Kelly, Ahí me hiciste acordar, hay unos idiomas que en sus tiempos, después vamos a ver los tiempos, ¿no? El pasado, el presente, el futuro. Resulta que la mayoría de nosotros pensamos que el tiempo es una línea, entonces que el pasado está atrás, el presente está ahora y el futuro está adelante. Pero hay idiomas que no lo ven así. Resulta que hay idiomas que piensan que el pasado está adelante, el presente pues sí está aquí en esta línea y el futuro está atrás, porque ellos dicen que el pasado es lo que yo ya viví, ¿cierto? Y como yo ya lo viví, yo lo puedo ver, yo lo conozco. El presente pues es lo que estoy viviendo y el futuro, como no lo conozco, no tengo idea de lo que va a es venir, pues incierto. está atrás, está en un lugar en el que yo no lo puedo ver. Y las reglas de ellos gramaticales, de dónde ponen la palabra, si va adelante, si va atrás, empieza a involucrarse con esa concepción del tiempo. Entonces me parece muy bonito porque ahí vamos a ir aprendiendo también esos tips, esas características que hacen que un idioma sea diferente a otro. Ay, yo les quiero contar algo en idiomas como el chino, el japonés, el coreano. Ustedes saben que ellos utilizan muchos muñequitos, ¿cierto? Parecieran, sí, como muñequitos. Y uno dice, y no hay tantos garabaticos. Resulta que todo parte, ellos dibujan cómo se ve el hombre. Entonces empiezan a dibujar el hombre. Y a través del tiempo, o sea, lo hacen con los palitos, hagan de cuenta que ustedes hagan un muñequito de palitos. Y a través del tiempo, ya, digamos, dejan de poner el circulito de arriba, sino que dejan los palitos y se vuelve el cuerpo, los pies y las manos. Y eso es hombre. Ese kanji se llama kanji y todo parte así. El agua se forma de cómo veían cómo dibujar el agua y por eso tienen tantos, porque esa es la forma en cómo ellos lo aplican. Entonces, si ven que la cultura influye mucho en los idiomas, siempre. Bueno, a todos muchísimas gracias. Sé que es muy interesante este tema. Todos estamos muy felices, muy alegres de aprender estos nuevos temas. Hemos visto todos sus comentarios también aquí en la cajita del chat. Felicitaciones a todos por estar muy activos en la cajita del chat. Nos alegra mucho. Sí, se nos pasó el tiempo volando.
Agradecerles a todos por su disposición. Para quienes quieran repetir este webinar, va a quedar grabado para que ustedes lo tengan. Estará disponible en inglés, portugués e italiano y obviamente en español para que ustedes lo puedan ver en sus cursos, en cada uno de sus cursos. Invitarlos a que sigan aprovechando estos webinars. Vamos a tener varios a lo largo de lo que duren sus cursos de este semestre. Un abrazo para todos muy grande, Kelly. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina. Estén pendientes. Estos webinars no son de de asistencia obligatoria, es complementario, material complementario para ustedes, para ayudarlos mucho en este aprendizaje de idioma, para motivarlos, para que se sientan muy felices. Tenemos webinars muy interesantes en el camino, unos de la historia, por ejemplo, la historia de su idioma, la pronunciación. Vamos a hacer un taller de pronunciación. Bueno, ustedes estén pendientes, les llegará la invitación y los que puedan asistir, en verdad, bienvenidos. Muchas gracias, Carolina, también por acompañarme por aquí, a los profesores y tutores que vi ahí también, bienvenidos también y gracias por participar y estar con nosotros y por supuesto a nuestros estudiantes. Hasta luego y una feliz noche o tarde en donde sea que se encuentren. Adiós. Bye bye, everyone. Hasta luego. Ciao tutti. Bye. Obrigada. Ciao.